Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, listo. Ok. Bueno, al frente, en el tablero ven un ojo, porque yo no me acuerdo hasta ahora. Bueno, son dos ojos. En este grupo, ¿cuántos ojos de esto les he pintado? ¿Uno o dos? Porque si es uno, falta el otro. ¿Cuál ojo? Hay dos ojos. El de la temperatura. ¿Sí? ¿Lo tienen? O el otro, el de elementos de circuito. ¿No tienen ningún ojo? No, profe, creo que no. Sí que, a ver, alguien dijo que sí. No, profe, pues, yo no tengo ninguno. ¿Ninguno? Ok. Bueno, vamos a mirar entonces el primero. El primero se refiere a la temperatura. Ok. El enemigo número 1 del ingeniero electrónico es la temperatura. Empiezan en un nodo como este, ok, y terminan acá, en el otro nodo, y ahí se quedan. Eso es un lazo abierto, porque tendrían que terminar en D, y tienen dos opciones. Si va de A hacia D, ¿correcto? Si va de D hacia A, tiene la otra opción, seguir por B y regresarse por cualquiera de estos tres caminos a D. Ese es un lazo cerrado. Pero la otra opción, ok, empieza en D, ¿cierto? Y llega a A, es el A. Y luego se regresa a D. Llega a A y se regresa a D. Se regresa a D. Ese es un lazo cerrado. ¿Ok? Empezó en D y terminó en D. ¿Ok? Ese es un lazo cerrado. ¿Ok? Entonces fíjense que no necesitamos 2, 3, 4 ramas para constituir un lazo cerrado. Con una rama o con 2 ramas o con 3 ramas puedo conformar un lazo cerrado. Pero siempre que el nodo por el cual empezamos, ahí terminamos. ¿Ok? Ahí terminamos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí el error que cometen es que utilizan
la ley de tensiones de Kirchhoff en un lazo abierto. ¿Cómo? Como este. ¿Ok? Como este. Empieza en D y termina en A. Ahí sencillamente. Termina en A. Ese es un lazo abierto. Y eso es muy común. Lo veremos ya en la próxima clase, mañana. Y eso, los veteranos se van a dar cuenta los errores que cometen. Era que estaba haciendo la ley de tensiones de voltajes en un lazo abierto y no en un lazo cerrado. ¿Ok? Bueno, aquí lo podemos demorar un poco, pero es que esto tiene que quedar muy bien entendido. ¿Bien? Ok. Bueno, pongo como ejemplo, supongamos, para el lazo cerrado, como ejemplo, por ejemplo, una cometa, ¿cierto? Una cometa. Acá, 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 acá. Un matacho aquí. Bien. Y aquí le puedo colocar una cosita acá. En cambio, acá también, acá también, acá también, acá también. Para simbolizar que esos son, son ¿qué? Son, ¿qué? Son esto, elementos de circuito. ¿Ok? Y entonces, vamos a decir que esto fuera un nodo, que esto fuera A, este nodo B, el nodo C, el nodo D, de E. ¿Listo? Y que esto que tengo aquí es para simbolizar un, elemento de circuito. Y aquí sí, aquí también como verán. Listo. Entonces, yo puedo hacer el lazo cerrado de esta forma. Empiezo en el nodo A. Voy a ir hasta el nodo B, una rama. Del nodo B al nodo C, la siguiente rama. Del nodo D, C a D, de D a E y de E a A. Ese es un lazo cerrado. ¿Ok? Un lazo cerrado. El nodo donde empiezo, termino. Y es un camino. Pero es un camino continuo, no es que con un hueco. ¿Ok? O sea, no nos vamos a brincar de aquí de a C y entonces dejamos este hueco. No, no le dejamos en el... No, es un camino continuo. ¿Listo? Y acá empezamos en el nodo A y terminamos en el nodo A. Pero si no termina en el nodo A, sino que sigue y termina en el nodo H, donde está esta simbología de la pita de la cometa, entonces no termina en A, sino que termina en H. Listo, nos fregamos. Esto es un lazo abierto, ¿correcto? Es un lazo abierto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No, profesor, claro. Bueno, listo. Ok. Entonces ahora sí vamos a las definiciones de las dos leyes de Kirchhoff. La primera es Lica. Así como está, mayúscula, Lica. ¿Qué significa? Ok, ley. Ley. D. Ley D. La I. Intensidad de corriente. Intensidad de corriente. Ok. Y la esta de Kirchhoff. Doble H. Doble F. Entonces yo tengo la definición más correcta que algunos
estos gringos, pero traducidos al español. Bueno, yo no sé si es que no tengo la versión gringa, solamente tengo la versión en español, pero los traductores son mexicanos y eso a veces no hacen las cosas bien, porque el español no lo dominan muy bien, ¿ok? En primer lugar. Pero acá es el concepto, bien, que es prima. Entonces, este es el nombre exacto. Con nuestro nombre elegante de la intensidad de corriente. ¿Ok? Intensidad de corriente. En general lo ponemos con mayúscula y para el dominio del tiempo, minúscula, decimos I de t. La variable independiente para nosotros siempre va a ser el tiempo. I de t. Intensidad de corriente. ¿En qué? Tanto en amperes. ¿Ok? Intensidad de corriente en amperes. Bueno. Entonces, no sé, es que no he visto en inglés. Los libros en inglés. O es por la mala traducción de los mexicanos, que la colocan como LCK. LCK. Entonces dicen, ley de qué? De corriente. ¿De quién? De Kirchhoff. Ley de corriente de Kirchhoff. ¿Ok? C. Corriente. ¿Ok? Bien. Entonces yo insisto, nosotros y en forma elegante la trabajamos como es. La I de T, intensidad de corriente en amperes. Luego lo que pasa es que luego la vulgarizamos por la premura, por el tiempo, por escribir menos, ¿ok? Y la llamamos la ¿qué? La corriente, pero la escribimos I de T, ¿cierto? La escribimos I de T. Así la llamemos por el nombre vulgar, por decirlo de una manera, la corriente es I de T. O la intensidad de corriente, I de T. I. Tanto que la I, que era I minúscula, la I minúscula latina, la de puntico, estaba como unidad que imaginaria de los números complejos. Listo, fuera. Fuera porque ese es el símbolo para la intensidad de corriente o la corriente. ¿Correcto? Bien. Entonces, esto está mal. Esto no existe en nuestro lenguaje. Esa simbología. Corriente con C. Que podríamos ver, a ver, si ustedes pueden ver o en alguna parte, en algún texto, esto así. Esta expresión. CDT. ¿Será que eso será corriente? ¿Será esta la expresión para corriente? Nada. Nada de cucas, nada. Nada. Esto no existe. ¿Ok? CDT. ¿Ok? La única C minúscula que utilizamos, ¿cuál es? Para indicar centi, el prefijo menor que la unidad. Centi, centímetro. 10 a la menos 2. ¿Ok? Porque la otra C mayúscula es para el grados que Celsius. ¿Listo? Entonces, nada con esto. Por consiguiente, esta es una expresión burda, ¿cierto? Burda. Mexicana. Ok. Bueno, no sé si es, como no he visto, sí, casi.
A ver. No, yo no alcancé a estudiar con libros gringos. Ya estaban las traducciones en español. ¿Ok? Pero yo no sé si es que el gringo en la versión original en inglés está así. O que es una interpretación muy a la mexicana. ¿Ok? Listo. Fuera con eso. Bien. Entonces, ya teniendo el significado de estas tres letras que significan la primera ley, ¿qué nos dice? Ah, veamos la definición. Estamos en la página ya 33 y 32. Ok. Dice, la suma algebraica. La suma algebraica. ¿De qué? De las intensidades de corriente. ¿Ok? Conocemos la definición, utilizamos la que es, ¿cierto? La intensidades de corriente. Ok. Que entran, que entran, que entran a un nodo real es igual a cero. ¿Sí así? Es igual a cero. Ah, bueno. Aquí también está entran o qué. O salen. Bien, ahora mismo. Colocar entran. Bueno, entran o salen en un nodo real. Perdón, sería en un nodo real. Es igual a cero. ¿Dónde está la clave? No es un nodo cualquiera. Es un nodo real. ¿Ok? Bien. Es un nodo real. Si yo hubiera dejado en la definición solamente que entran, ¿es válida? ¿Qué me dicen? No, señor. ¿No? Ok. Yo diría que sí. Ok. Yo tengo acá un nodo real, ¿cierto? Podría decir, aquí y uno, ¿cierto? Aquí y dos, y acá y tres. Ok. Bien. Entonces voy a tomar la definición. Entra, entra. ¿Listo? Dejémosla así para entrar. ¿Será que la puedo aplicar acá? Ok. Bueno, entonces, acá nos va a servir lo que es una acción y lo que es una acción opuesta. ¿Qué es lo opuesto a entrar? ¿Qué es lo opuesto a entrar? ¿Salir? Salir, Dale, profe. salir. Ok, listo. Bien. Entonces, póngale cuidado. Voy a decir la acción.
Ok, la acción. ¿Cuál? Entrar. Y voy a colocar aquí una simbología o un símbolo. Un símbolo. ¿Ok? Entonces, la otra opción, la otra acción es salir. ¿Cierto? La otra acción es salir. Pero la una es opuesta a la otra. La primera a la segunda y la segunda a la primera. ¿Listo? Ok. Entonces, yo puedo asignarle un símbolo, un valor relativo a la primera acción, a entrar. Entonces, siempre que se refiera a la acción entrar, la voy a identificar con un valor relativo, un valor numérico relativo, ¿cierto? Y entonces digo, el símbolo para mí va a ser este símbolo. Va a ser un valor positivo, numérico positivo. Listo. Entonces, salir es la acción opuesta a entrar. Entonces, para poder identificar a esta acción salir, que es la opuesta a la primera, pues muy fácil, le asignamos un símbolo que sea opuesto al símbolo de la primera acción, que es opuesta a la segunda. Entonces, el símbolo para la segunda acción, que es salir, va a ser un símbolo que es opuesto al símbolo de la primera acción, que es el signo más. ¿Y cuál es el puesto del signo más? Pues el signo que menos, ¿cierto? Pues el signo menos. ¿Correcto? Entonces, ¿yo qué tengo acá? Que entran a este nodo, ¿cierto? Entran a este nodo, ven. ¿Cuánto entra? Más y 1. Más y 1, ¿cierto? ¿Cuánto entra? Más y 3. ¿Y cuánto entra acá? ¿Cuánto entra acá? Sería esta, ¿cierto? Y esa es que menos y 2. ¿Ok? Y la sumatoria de esta es igual a ¿qué? Igual a 0. ¿Listo? Entonces yo puedo dejar ahí que entren. Porque entonces la que sale está haciendo una acción opuesta. Y le damos un signo que, un valor relativo opuesto al valor relativo inicial. ¿Bien? ¿Correcto? Entonces el I2 saliendo es el menos I2. Este sería menos I2. ¿Correcto? Menos I2. ¿Listo? Bueno. Usted la puede dejar así. Y expresa matemáticamente la sumatoria de todas las corrientes y su K desde K igual a 1 hasta N igual a 0. Desde K igual a 1 hasta N igual a 0. Y su 1 más y su 2 más y su 3 más y su 4, etc. ¿Cierto? Ok. Bueno. Entonces, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. En la figura que sigue en la página siguiente, en la página 33, ¿sí? Ok.
La figura 1.15. Ah, en la figura 1.15 tengo esto. Ok. En la figura 1.15 tengo esto. Y 1, y 2, y 3. ¿Listo? Bien. Con la definición. Decimos que hay 1 más y 2 más y 3 igual a 0. Así es sencillo, ¿correcto? Bueno, bien, ok. Pero vamos a la otra, que es la que más nos interesa en este momento. La figura 1.16. 1.16. Entonces esto. Ok. Una resistencia de 1 ohm, una resistencia de 2 ohm. Ok. Por acá viene una corriente I, pistolón de izquierda a derecha. Y acá, pistolón I su 1. Y por este lado, pistolón I su 2. ¿Listo? Ok. Esto ya lo vimos. Esta corriente I su 1 o la I su 2 o la I su 2 en una dirección determinada. Definimos esa dirección cuando vimos la ley de Ohm. ¿Ok? Cuando vimos la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo justificamos, cómo justificamos la dirección de la corriente I su 1? El pistolón va para abajo, para abajo. Bueno, la misma justificación es para I su 2, pero estoy preguntando para I su 1. ¿Cómo la justificamos? La dirección. A ver, ya se les olvidó la ley de Ohm. Porque la corriente tiene que entrar por el positivo de la resistencia. A ver, otro que le complemente porque ahí estuvo deficitaria esa respuesta. La primera parte bien, pero la remató final. Horrible. A ver, otro que lo corrija. ¿Qué pasa? Es que montar la resistencia tiene polaridad, pero yo creo que se refiere a que... Que ponga el micrófono que se escuche, casi no escucha. Ahora sí, vuelve otra vez. Yo creo que si se refería... ¿Sí se me escucha o no? Sí, ahora sí lo escucho. Vale, que bueno, primero la resistencia no tiene polaridad, o sea, no tiene tanta positiva. Ah, la resistencia no tiene polaridad, ¿cierto? Ojo, el primero que habló. Sí. La resistencia no tiene polaridad. Bien. Yo creo que el profesor se refiere a que como la resistencia 1 es menor que la resistencia 2, entonces, y 1 es mayor que 2. Vamos. No me confunda. Le digo, ¿cómo se justifica el sentido, la dirección de la corriente I su 1? ¿Por qué va hacia abajo y no hacia arriba? Ah, pues, porque...
porque en el nodo, o sea, como lo que está entrando es más grande, entonces es necesario que salga, porque se supone que se está dividiendo la, digamos, la corriente grande, entonces tiene que salir para poder completar. No, 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 no. A ver, otro. Porque ¿Por va en qué sentido horario. en sentido horario? ¿Ok? ¿Y eso por qué tiene sentido horario? No, lo que estoy preguntando es cómo se justifica que la dirección de la corriente, que es la misma pregunta para ISU 2, pero es la misma respuesta. Para ISU 2 y para ISU 1 es la misma respuesta. Entonces, ¿cómo se justifica que este pistolón vaya hacia abajo y no vaya hacia arriba? ¿Por qué? ¿Por qué la corriente ISU 1 va hacia abajo? Por la diferencial potencial, ¿Qué más? ¿Qué? Diga, siga. pues la diferencia potencial del punto en el cual es el inicio, ¿no? Que es el Sí, de, con respecto al punto final. sí, ok. Entonces aquí es igual la dirección. Es igual al potencial del punto de inicio a dónde? Al entrar a la resistencia, menos el potencial del punto final, o sea, donde sale, ¿cierto? Ok, entonces aquí podríamos llamar el punto inicial y al punto final acá, pero acá sigue la ISO 1, ¿cierto? Ok, bien. Pero ¿qué relación qué relación hay entre el potencial en el punto inicial y el potencial en el punto final? ¿Qué relación existe? Bueno, ¿cuál es la clave? Profe, que en el punto inicial es mayor que en el punto final. Correcto. Bien. Que el potencial en el punto inicial sea mayor que el potencial en el punto final. Bien, ya casi vamos. ¿Y cómo representamos que el potencial en un punto es mayor que en otro? ¿Cómo lo simbolizamos? ¿Cómo lo simbolizamos? Más y menos, poniéndole al que tiene mayor o más y al que tiene menos. Listo. Ok. Lo simbolizamos más, menos, ¿cierto? El potencial del punto inicial es mayor que el potencial en el punto final, que es menor. ¿Listo? Bueno, pero hablamos de quién? De potencial. Hablamos de tensión. Hablamos de voltaje. Hablamos de diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces, no, el uno. Ok, dos. ¿Qué colocamos aquí? B. B. B, el potencial acá. B es mayor que el potencial acá, que es menor. Y concretamente aquí el menor es la referencia que 0. Entonces este potencial en este punto es de 0 volts. Y en este punto es de más B volts. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ok. Pero. Si le metemos color aquí, ok. Todo eso que tenemos ahí, ¿qué es?
¿Qué es eso que tenemos ahí? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Un nodo real. Un nodo real. ¿Ok? Listo. Un nodo real. Bien. Ahora sí, dígame. ¿Cuál es el nombre de ese nodo real? ¿Cómo lo bautizamos ahora? A ese nodo real. A, A, B, C, D. Mire bien. Entrada, profe. ¿Cómo llamamos o cómo bautizamos al nodo real ahora? Ahora, en este momento. Y de ahí en adelante. ¿Ok? Y aquí en adelante. Y de aquí en adelante. ¿No lo ven? ¿No lo ven? ¿No lo ven? Este punto es este mismo, es este mismo, es este mismo, es este mismo. Todo eso configura el mismo que nodo. Y está el mismo que potencial. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Este punto y este punto, todo eso es el mismo. Más B, más B, más B, más B. ¿Ok? El mismo punto, todo es el mismo punto. El nodo real es más B. Entonces, de ahora en adelante, los bautizos de los nodos reales son con B, V, la de vaquita. Pero, ¿por qué V? Para indicar voltaje. ¿Cierto? Voltaje. Si hay varios nodos, entonces le colocamos B su índice, B sub 1, B sub 2, B sub 3, o podemos utilizar su índice en las letras, B sub A, B sub B, B sub C. ¿Listo? Bien, de ahora en adelante entonces ya no vamos a hablar del nodo real A, ni el B, ni el C, sino B1, B2 o B3 y más B. El potencial aquí en este es mayor que en este. Ah, y entonces aquí tendríamos el otro nodo, ¿cierto? El otro nodo real. Bien, este. ¿Listo? Es el mismo. ¿Ok? Entonces la misma explicación de la dirección de I1 es la misma explicación de la I2. ¿Ok? Y el hecho de que pasemos en la resistencia de un potencial mayor a un potencial menor es lo que se llama una caída de tensión. ¿Correcto? Caída de tensión. Bueno. ¿Ok? Entonces, si continuáramos este circuito, o sea, realmente este circuito le falta para complementarlo. ¿Ok? Voy a echarle aquí con otro color, por ejemplo. ¿Qué es lo que falta? Acá. ¿De dónde viene esta corriente? ¿Ok? Podría ser esto. ¿Ok? Podría ser esto. ¿Cierto? ¿Y qué es esto? Una fuente ideal de tensión más menos B. ¿Y que produce una qué? Corriente I. ¿Correcto? Una corriente I. Listo, y ahí quedamos bien. ¿Ok? ¿De dónde sale esta corriente? Ah, pues es la corriente
que produce este elemento de circuito activo, que es una fuente de tensión B. ¿Ok? Y, ¿listo? ¿Ok? Bueno. ¿Y cuánto es I1? Ok. Ah, bueno, ético. Entonces acá, los dos elementos pasivos, la resistencia de 1 ohm y la resistencia de 2 ohm, tienen la misma diferencia de potencial, o que están conectados o colgados de los mismos nodos. De este nodo en color verde, sí se ve verde, y este color como es morado. Bien, suponga que se ve morado. Están colgados a esos dos nodos. Y en el capítulo 1 les meto color a los nodos para que le vayan cogiendo la cuestión de que esos elementos cuando están colgados, esos elementos de circuito cuando están colgados en un par de nodos y que el uno tiene un color tanto y el otro color, ok, uno rojo y otro verde, entonces decimos que esos elementos están en paralelo. Entonces aquí decimos que esta resistencia y esta resistencia están en paralelo y están sometidos a la misma diferencia de potencial A más B volts. ¿Ok? Entonces, aquí fácilmente, aplicando la ley de Ohm, ¿ok? Aplicando la ley de Ohm, tendríamos que I1 es igual a B sobre 1, B sobre 2, ¿ok? Amperes. Amperes. Bueno. Pero en magnitud de corriente, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor en magnitud de corriente? ¿Quién es mayor en magnitud de corriente? La primera, profe. I1, profe. I1 mayor. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay menos resistencia por ese camino. Correcto. Correcto. Ofrece menos resistencia. Entonces, mayor cantidad de ¿qué? De intensidad de corriente. ¿Listo? Bueno, para terminar hoy, entendamos lo siguiente. ¿Ok? Entendamos lo siguiente. Entonces, si yo digo acá, lica, a ver, lica ¿en dónde? En más B, en el nodo más B. ¿Qué digo? ¿Cuál es la corriente que entra al nodo? Ahí. ¿Ok? ¿Y cuál es la que sale? I1 e I2, ¿cierto? Y es igual a I1 más I2 en el nodo más B. ¿Listo? Ahora, en el nodo de abajo, en el nodo de referencia, en ese nodo nunca hacemos clic. Pero lo vamos a hacer por una cosa. ¿Listo? Lo vamos a hacer por una cosa. ¿Qué pasa acá? En el nodo de referencia. I1 e I2, ¿cierto? ¿Y qué sale acá? I. La que sale es I. Y esta es la misma I. La que sale acá, ¿cierto? Entonces el LIC acá, entrando al nodo de referencia, decimos que I1 más I2 igual a ¿quién? A I. ¿Ok? Ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha querido demostrar con esto y esto? Que aquí LICA en el nodo más B, estamos entrando una corriente en una región donde hay elementos de circuito pasivos a la entrada de un elemento, de dos elementos pasivos. ¿Y qué ofrecemos a la salida?
de esos dos elementos pasivos la misma intensidad de corriente que entró. Lo cual quiere decir que ninguna cantidad de corriente se queda ahí almacenada en los elementos pasivos, en estos elementos pasivos, que son las dos resistencias. Ninguna, toda la corriente que entra a este nodo se bifurca y sale por el nodo de abajo. Ningún, ni miliamper ni microamper se queda metido acá. ¿Ok? Bueno. Y otro tema, para reforzar este concepto, veamos. Muchas veces ustedes han visto en los prados de la UIS o en otra institución donde tenga bastante césped, y entonces el jardinero, para poder regar en época de verano, que no ha llovido varios días, el pasto, entonces está la región para regar y puro pasto. Entonces aquí, por ejemplo, es la llave, ¿ok? Y entonces la fuente de agua, la llave, y conecta la manguera. Bien, una manguera. Y acá al final tiene una cosita aquí. Pero esa cosita acá es de esta forma. Tiene levantados esta cosita acá. Otra, dando vuelta, ¿cierto? Ok, dando vuelta por la circunferencia, de tal manera que el flujo del agua, cuando abre la fuente, aquí es agua, golpea esto, ok, y entonces le va dando ¿qué? Movimiento. Y entonces al mover, por ejemplo, en este caso, en el sentido de las manecillas del reloj, la que sigue es esta, y la que sigue es esta. Luego, entonces, aquí se adquiere movimiento, y tenemos aquí una forma elemental de lo que es una ¿qué? Turbina, ¿cierto? Ya miraron y repasaron la pequeña turbina, entre comillas, ahí en el restaurante La Carreta, carrera 27 con calle 42 esquina. Chorrito de agua que va cayendo, ¿ok? Y voltean quedan unos pequeños álabes y va dando vueltas. Listo. Eso es lo que se presenta acá. Y entonces el agua que va entrando va saliendo. Entonces acá sale, ¿ok? Y entonces va teniendo un espacio más grande para el agua va cayendo a otras distancias más lejanas de este punto, y luego la coloca en otra parte, y luego la coloca en otra parte, y no le toca ahí metro por metro cuadrado, metro por metro cuadrado con la manguera, no. Y rápidamente va a tener un buen riego. ¿Ok? Pero lo importante de esto es que, teóricamente, todo el agua que viene por acá, el flujo, el agua es un fluido. La intensidad de corriente eléctrica o la corriente eléctrica es otro fluido, eso se llama el fluido eléctrico. ¿Ok? ¿Cierto? Aquí son las partículas de agua que se mueven, y en el otro son ¿quién? Los electrones que se mueven. ¿Ok? La intensidad de corriente eléctrica. Entonces, ahora el agua que entra acá sale por esos espacios entre esos álabes. ¿Ok? Sale. ¿Ok? Teóricamente, no queda en este espacio, no debería quedar agua. Sin embargo, no, después de que cierra la llave el jardinero, y si uno se acerca, bueno, una que otra gota de agua quedó en este aparatico. ¿Cierto? Pero si hablamos en que no queda ni una gota, ¿ok?
toda el agua que entra sale. Y esto es lo más parecido a un ¿qué? Nodo real. Correcto, ese es un nodo real, ¿cierto? Y lo rematamos con lo que está abajo de la figura 1.16. Nota, un nodo no retiene nada. Toda la corriente que entra al nodo sale por la misma. Toda la corriente que entra al nodo sale por el nodo, por el mismo nodo. ¿Listo? Ok. Bueno. Entonces hagámosle fuerza a nuestra selección. Vamos por la victoria. Mañana nos vemos entonces a las 4. ¿Ok? Listo, Listo, profe, gracias. profesor. Vale, profe. Listo, profe, muchas gracias. Buen apetito y buenos goles. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.